especie de saldo, ciertamente, que la Navidad y la Pascua hablan por medio, porque algo nace, algo que apunta entre la sangre de la vida y de las manos inexpertas de la comadrona, que es el hombre haciendo historia. Y algo muere y resucita en la ola de la existencia peligrosa. Pero ten confianza, amigo, los tiempos son difíciles. Cada buenaventura corre el riesgo de convertirse en lamento amenazante. Sin embargo, sabemos que el corazón del hombre es un buen nido para acunar la esperanza. Hay que tenerlo abierto, hay que ocupar nuestro lugar y ponernos alerta. Hay que decir a todos los vientos, el mañana existe, todo es posible aún, vale la pena. Dios és més grande que nuestro pobre corazón. Pues bienvenidos, benvinguts a esta tarda. Hoy tenemos un invitado especial, que ya más adelante veremos. Y quiero dar las gracias en especial a nuestro grupo de alabanza porque son muy atrevidos, muy valientes y solo son 3. Así que vamos a empezar esta tarde con ánimos y ayudándolos a hacerlo con alabanza y con acción de gracias, porque es todo para nuestro Dios. Recordant que Déu va fer aquella creu per nosaltres. Por mí sufrió.
del Salmo 62, que dice así: només en Déu reposa la meva ànima, d'ell depèn la meva salvació. Només ell és la meva roca i la meva salvació, el meu baluard. No trontollaré. Fins quan atemptareu contra un home sol, tots vosaltres, junts, per ensorrar-lo, com una paret decantada, com una tàpia que s'enruna? Només conspiren per abatre'l de la seva dignitat, es complauen en l'engany, mentre amb la boca beneeixen, en el seu interior maleeixen. Reposa només en Déu, ànima meva, que d'ell té la meva esperança. Només ell és la meva roca i la meva salvació, el meu baluard, no trontollaré. En Déu tinc la meva salvació i la meva glòria. La roca del meu baluard, el meu refugi es troba en Déu. Pobles, confieu en ell en tot moment. Desfogueu davant d'ell el vostre cor. Déu és el nostre refugi. Els mortals només som com el fum, una simulació als homes de condició. Tots plegats, posats a les balances, no passaran més que el vent. No confieu en l'opressor, ni us enbeneeixi la rapinya. Si les riqueses augmentaven, no hi poseu pas al cor. Una glosa dit Déu, més d'un cop ho he sentit, que la força és de Déu i la bondat és del Senyor, que tu pagues a cadascú segons les seves obres. Y quería hacerlo con este salmo, quería seguir con este salmo porque me gustaría que tengamos una oración pensando en todas las personas que lo están pasando mal y en todas sus familias y en todos nosotros que hemos estado orando por ellos durante todas estas semanas, que continuemos haciéndolo en las cédulas de oración los jueves por la noche cuando nos reunimos aquí. Que tengamos presente a todas las personas que lo están pasando mal, no solamente a lo mejor por el COVID, sino por toda la situación que ello ha conllevado, por sus trabajos, porque estén solos, porque ha sido duro todo este tiempo. No és indispensable per nosaltres entendre-ho tot. El nostre deure és obeir, confiar en la teva guia i protecció. Gràcies, Senyor. Vamos a orar. Sí, Senyor, estem aquí aquesta tarda, tots junts, Senyor. I volem pregar com a església, Senyor, per totes aquestes persones que ho estan passant malament, per moltes situacions, Senyor. I no només aquí, a prop nostre, Senyor, sinó en altres països, Senyor. On allà potser no els hi arribin les vacunes, on allà no tinguin la sort que tenim nosaltres de tenir el cap d'atenció a prop o tenir l'hospital. Per tots aquests infermers i infermeres, per tots aquests metges que estan patint, que estan pendents de tots els que ho estan passant malament, Senyor. Estigue'm tu amb tots aquells que pateixen i ajuda'ns a nosaltres, Senyor, si estan a les nostres mans, de poder ajudar i consolar i donar pau a tot aquell que ho necessita, Senyor. Aquí està la teva església, Senyor, utilitza'ns i fes que siguem de profit per qualsevol que ho necessiti. Gràcies pel teu gran amor, gràcies per la pau que tu ens dones, gràcies perquè tu ets gran, Senyor, i estàs per nosaltres. En el nom del teu fill estimat, amén. Y ahora vamos a seguir y vamos haciéndolo con, si Isabel me ayuda, que ella sabe mucho. Vamos a poner un vídeo de una canción que en el grupo de oración nos pasó Virginia y me ha gustado mucho y me gustaría que a ver si tenemos suerte y podemos escuchar la canción así a modo de oración, tranquilos, sosegados, pensando en lo que dice la letra de esta canción. Pues seguimos en Mateo, en el capítulo 25, los versículos del 31 al 40 dicen así, y la he escogido para poder pasar las ofrendas, o sea que las personas que tengan que pasar las ofrendas, por favor que pasen aquí delante. Dice Mateo 25, quan el fill de l'home vingui en la seva glòria, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà al seu tron gloriós, i tots els pobles seran aplegats davant seu.
Llavors destriarà els uns dels altres, igual com el pastor destria les ovelles dels cabrits, i posarà les ovelles a la seva dreta i els cabrits a l'esquerra. Aleshores el rei dirà al de la dreta: veniu, beneïts del meu pare, hereteu el regne preparat per a vosaltres des de la creació del món. Perquè vaig tenir fam i em vau donar menjar, vaig tenir set i em vau donar a beure, era foraster i em vau acollir, estava nu i em vau vestir, estava malalt i em vau visitar, estava empresonat i vau venir a veure. Aleshores els justos li replicaran: Senyor, quan t'hem vist afamat i t'hem donat menjar, o assossegat i t'hem donat beure? Quan t'hem vist foraster i t'hem acollit, o nu i t'hem vestit? Quan t'hem vist malalt o empresonat i t'hem visitat? El rei els respondrà: us asseguro que cada vegada que ho heu fet a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho heu fet. Bueno, sí, Señor, gracias porque a pesar de las dificultades podemos estar un domingo más en tu iglesia, Señor, podemos tener las puertas abiertas para todo aquel que quiera entrar. Y como ha dicho la canción, Señor, tú eres bueno. Sabemos los milagros que haces en nuestras vidas y los milagros que sigues haciendo en muchos de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros hermanos. Gracias por ello, Señor. Y gracias, Señor, también por estas ofrendas que sean para tu bendición. Y gracias por todas aquellas personas que sirven cada día para tu reino. Amén. Y nada más, ahora sí que ya nos toca. Ya puede subir aquí Manuel, él nos explicará que viene del... Espérate que yo no tengo memoria, es rector de la Facultad Internacional de Teología de IPSTE, ha venido con su señora, con Rosa, y nada, el público está para que tú nos digas lo que quieras. Pues muchas gracias, es verdaderamente un placer estar con vosotros en esta tarde. No tenía el gozo de conoceros, de conocer este lugar, pero me alegro muchísimo. Me han enseñado las diferentes salas que tiene el edificio y bueno, realmente es una verdadera bendición que tenéis y espero que el Señor os bendiga, os refresque. Como han dicho, soy rector, estoy sirviendo allí ahora como rector de Facultad Internacional de Teología IPSTE. IPSTE es Instituto Bíblico Seminario Teológico de España, es una entidad que se creó en 1974 con la visión de formar a hombres y mujeres para el servicio al Señor. Y bueno, gracias al Señor, pues a partir del 2011, igualmente que la facultad que la Unión Bautista tiene en Alcobendas, pues tuvimos el privilegio y bendición de que nuestros estudios eran acreditados. Entonces, bueno, ahí seguimos peleando, trabajando para ayudar a jóvenes, hombres y mujeres que sienten el llamado de Dios para servirles, y entonces nosotros intentamos darles herramientas de conocer doctrina, teología sistemática, conocer los libros de la Escritura, diferentes asignaturas, ciencias auxiliares que les ayuden a poder servir al Señor y servir a la Iglesia. Y bueno, como decía, es un verdadero placer estar con vosotros. Hemos estado hablando con la Comisión Propastor, he conocido también a los diáconos, un equipo de hombres y mujeres estupendo. Estoy seguro que el Señor les usará para vuestra bendición y por mi parte pues estaremos orando para que el Señor nos ayude a trabajar con nuestros estudiantes, esperando que alguno pueda venir quizás, predicar alguna vez y quién sabe si el Señor puede lograr que alguno pues pueda sentir en su corazón el llamado para venir a serviros y bueno, el Señor os provea, sea por nosotros, por cualquier forma, pero que el Señor provea de un hombre de Dios para poder ayudaros, poder serviros y poder guiaros. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Me gustaría usar algunas diapositivas para ayudar
También, por otra parte, pensaba, digo, bueno, ya que habéis tenido escuela dominical, intentaré que tengáis algún aspecto visual de mi mensaje que os ayude. En primer lugar, vamos a tratar acerca de conocer a Dios. Para esto me gustaría usar una ilustración. La siguiente diapositiva, por favor. Si nosotros consideráramos cómo es un ser humano, si yo os preguntara qué es característico o cómo es un pigmeo, cómo es un aborigen de Australia, cómo es un indígena del Amazonas, pues seguramente me hablaríais de su estatura, su peso, su color de piel, parte de su fisonomía, quizás de su cultura. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Si yo dijera, ¿cómo es? ¿Qué es tu amado más que otro? Este es un versículo que encontramos en Cantares. No voy a centrarme ahí para meditar la palabra del Señor esta tarde, pero sí que lo quiero usar como una ilustración. Si dijéramos, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? ¿Cuál sería la respuesta? Si dijéramos, mide unos 70, unos 80, pesa 85 kilos, tiene una visión, a lo mejor tiene un poquito de miopía, tal cual diríamos, ¿qué descripción más rara? Lo que leemos en la Escritura, Cantar de los Cantares, es una colección de poemas de bodas nupciales, algo que ha ilustrado desde el Antiguo Testamento la relación de Dios con su pueblo, pero la descripción tomada de esos poemas nupciales, fijaos qué lenguaje, cómo se expresa, y más importante que eso, qué tipo de conocimiento es el que esta mujer tiene de ese hombre. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Permitidme preguntarlo así, ¿qué espíritu percibimos en ese lenguaje? ¿Verdad que no solamente percibimos un lenguaje? Evidentemente tenía el pelo negro, evidentemente blanco, rubio, señalado, habla después de sus ojos, sus mejillas, sus labios, sus manos como anillo de oro enlazado, su cuerpo claro marfil, sus piernas columnas de mármol. Podemos deducir algunas características físicas, pero más allá de lo físico, el amor entre esta pareja había despertado otra dimensión que ya no se trataba de características frías, calculadas, sino que hablaba de un conocimiento personal. De tal manera que si a un novio que se va a casar pronto o que se ha casado hace poco, le preguntamos, oye, ¿con quién te has casado? Si nos dice, bueno, pues es una chica que mide más o menos 1,65 m, 68, pesa unos 70 kilos, o perdón, no tanto, pero diríamos, uy, a lo mejor no diríamos nada, pero percibiríamos que algo no encaja, ¿verdad? Entonces viene la pregunta, ¿cómo conocemos al Señor? ¿Cuál es la dimensión que realmente habla de un conocimiento personal con Él? Por otra parte, nosotros como seres humanos y como creyentes en el Señor Jesucristo, entendemos que creemos en un Dios que se nos ha mostrado, que se ha revelado a nosotros. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento Dios ha dado de sí mismo? De hecho, en la primera diapositiva había un versículo de Oseas que el Señor dice que mi conocimiento, conocer al Señor, es más que sacrificios. O sea, Dios revela de sí mismo quién es para que nosotros le conozcamos y tengamos una relación con Él.
¿Cómo es entonces ese conocimiento? Y eso es lo que me gustaría leer en esta tarde. Quisiera leer 1 Corintios, capítulo 2, un pasaje donde el apóstol Pablo habla acerca de ese conocimiento de Dios. A lo mejor pensar en cuando nos convertimos. ¿Cómo percibíamos al Señor entonces? Quizás si tienes años que hace que creíste en el Señor, indudablemente viviendo en un mundo secular como el que vivimos, en un mundo o aún en un entorno que somos un porcentaje tan pequeño que probablemente nuestros hijos sean los únicos en su clase que son creyentes, nosotros a lo mejor los únicos creyentes en el vecindario, pocos, rodeados de ese espíritu secular, calculador, que no aprecia ni valora la presencia de Dios. ¿Cómo se mantiene nuestro conocimiento de Dios? ¿Se mantiene como el primer día? Dejadme leer este precioso pasaje del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Permitidme decir una cosa antes de entrar. Hay una foto de Corinto, la siguiente diapositiva, por ejemplo. Bueno, esto habla de esa influencia del mundo. Una cosa es cómo nosotros, cómo la palabra del Señor germina en nosotros y luego los elementos externos que tienen esa presión y esa influencia en nosotros. Pero es la siguiente. Es la ciudad de Corinto. Vemos el templo de Apolos. Al fondo vemos la montaña donde arriba estaba el templo de Afrodita. Se hablaba de hasta 1000 prostitutas. La ciudad de Corinto, una ciudad que, como un proverbio se decía, de lo rica, lo próspera que era esa ciudad, se decía, no todo el mundo puede ir a Corinto. Una ciudad que decir corintianizar, decir que una chica era, una mujer era una corintia, era casi asociarlo con inmoralidad. A esa ciudad el apóstol Pablo fue a predicar. El apóstol Pablo dedicó 1 año y medio como mínimo, quizás un poquito más, pero no mucho más. Y estuvo en su segundo viaje misionero trabajando, tratando de comunicar a las personas ese conocimiento de Dios, tratando de acercar a la gente a Dios en esa relación que Dios quiere. Lo que sucedió cuando Pablo dejó esa iglesia hasta su tercer viaje cuando escribe esta epístola es que el mundo alrededor, ese viento que veíamos que había doblado a ese árbol antes, había también afectado la vida de esos creyentes en Corinto. Así que Pablo escribe esta carta a unos creyentes en una ciudad próspera, una ciudad llena de teatros, llena de lugares donde los músicos presentaban, los filósofos presentaban sus pareceres, donde los templos se erigían magnánimamente. Pero el apóstol dice, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o excelencia de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o permitidme decir, según dice en griego, entre los perfectos. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria. Nosotros que pensamos en la gloria de Dios siempre, en tratar de ensalzar a aquel que nos amó. Fíjate, Dios se ha revelado a sí mismo y nos ha dado algo glorioso que es ese conocimiento de Él, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga o discierne todas las cosas, y él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué pasaje tan precioso, otra vez, intentando comprender cuál es esa revelación que Dios nos ha dado para conocerle. ¿Qué tipo de conocimiento Dios desea que tengamos con Él? Un conocimiento que en esta ciudad próspera, en esta ciudad pagana, probablemente menospreciaban y pensaban, uy, ese Dios vuestro que murió en una cruz, pero si al final entre todos lo mataron. ¿Qué tipo de sabiduría es? Y a lo mejor el tiempo erosionó la firmeza de los creyentes y empezaban a buscar otros argumentos de cómo hablar de su Dios. El apóstol Pablo, dejadme reflexionar 3 cosas que señala en este pasaje acerca de ese conocimiento. En primer lugar, el apóstol Pablo les enseña que no es un accidente la forma en cómo Dios se ha dado a conocer, que es a través de la persona del Señor Jesús, a través de una cruz. Como dice Isaías, desechado entre los hombres, no vimos en él hermosura, ni parecer para que le deseemos. No es algo atractivo al mundo, pero es que eso no es un accidente. No es que Dios no podía hacer otra cosa. Habrá un día en que el Señor volverá con poder y gran gloria, pero eso no ha llegado todavía. La forma en cómo Él vino, como es, naciendo como un bebé, de una forma entre pobres, una forma sencilla, pero Dios lo escogió así. En segundo lugar, lo que vamos a ver es que no es un conocimiento superficial, sino es un conocimiento profundo. Antes estábamos hablando de si pensamos en qué características tiene un esquimal, un aborigen, un pigmeo, diferentes razas, diferentes personas, si pensamos en características externas. Pero cuando hablamos de Dios, ¿vamos a hablar de Dios en términos científicos? ¿De cuánto tiempo hace que existe? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿De cuál? No, Dios es espíritu. Es mucho más grande que nosotros. Y el conocimiento de Dios no es algo que se pega, que se contagia,
¿No dijo el Señor a Job que buscara la sabiduría como si fuera oro, como piedras preciosas? La sabiduría de Dios es profunda y Él nos lo ha dado. Y en tercer lugar, lo que nos muestra este pasaje es en comparación con el mundo, que es cuando Pablo dirá, es que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero es que ni siquiera puede. Para él son locura. Es como cuando tú hablas a una persona que nunca se ha enamorado de nadie y tú intentas expresar esa dimensión de una relación, de un hombre y una mujer que te sientes atraído, y cuando ves que eres algo correspondido, ¡guau!, las mariposas del estómago y la euforia, la alegría, no puedes contener que quieres a esa persona y esa persona te quiere. Comunícaselo eso a una iguana. No puede. Es un animal de sangre fría. Y a veces hay personas humanas que son como iguanas, pero es verdad. Pero hacia las cosas de Dios, el hombre intelectual, sabio, próspero e idólatra, como Corinto, no puede. Pero Dios nos ha dado su espíritu para que podamos conocerle. Dejadme ir poco a poco, no me voy a prolongar mucho porque sé que habéis tenido la escuela dominical, pero dejadme volver a estos puntos. En primer lugar, no es un accidente, no es una resignación, ni por parte de Dios ni por parte del apóstol, sino que el apóstol hizo una elección. Él no quiso compartir el Evangelio a través de sabiduría de palabras. El apóstol Pablo era una persona muy preparada, una persona intelectualmente muy capaz, con mucha facilidad. Habiendo estudiado a los pies de Gamaliel, hubiera podido disertar acerca de la sabiduría de Salomón en Proverbios. Hubiera podido hablar de la nobleza del Dios de los hebreos contrapuesta con lo grotesco del Olimpo de los dioses griegos. Pero Pablo tuvo el propósito, se determinó a sí mismo no saber otra cosa sino Jesucristo. Ese era su mensaje, el Hijo de Dios. Y no solamente la persona de Jesucristo, que algunos podrían considerar como un judío más, sino Jesucristo crucificado. Sí, para el mundo locura, no lo entienden, pero esa es la forma que Dios escogió comunicar su verdad. De verdad, para nosotros que vivimos y hemos nacido en una sociedad judeocristiana, quizás no vemos la importancia o la trascendencia de esto, pero en un mundo idólatra, donde los dioses se mostraban, donde se ensalzaba todo eso, donde todo era corrupto, donde la prosperidad era lo que realzaba a la persona, hablar de un crucificado, ¿es esa la cara que Dios quiere que sepa? Para el mundo no hay atractivo en él. No hay parecer para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto, pero nada. Pero para el creyente es el lenguaje de Dios, que dice, mira, tú mereces el infierno. Por el egoísmo de tu corazón, debería echarte de mi presencia por toda la eternidad. Pero sabes, envío a mi hijo, y mi hijo dice, mira, yo me echo en mis espaldas tu culpa, para que tú no tengas que sufrir lo que mereces, sino que tú puedas tener comunión conmigo y con mi Padre. Y muero en la cruz, entre comillas, abandonado por Dios, juzgado por las culpas que tú mereces.
cuando nuestro corazón se abre a esa dimensión, el apóstol Pablo no fue un accidente, no es que no tenía otras cosas mejores que decir. Él escogió hablar en el mensaje de la cruz. Incluso sus circunstancias eran precarias. ¿Has dado testimonio alguna vez en una situación precaria? Mi esposa y yo hemos estado como 25 años en fundación de iglesias por Pamplona, por Logroño. Recuerdo una vez que, antes estábamos trabajando en un trabajo secular y comenzando una obra en Pamplona, y después de un tiempo yo dejé mi trabajo, gracias a Dios una misión empezó a ayudarnos, y una vez iba con mi ordenador caminando porque, no me acuerdo por qué fue, pero iba no en mi mejor imagen, todo sudado, y me encontré con un compañero de trabajo de antes. Y yo pensaba, digo, Señor, ¿no podría encontrarme en otro momento? No podría, no sé, un poco menos de sudor, un poco menos, parecía precario. El apóstol Pablo dice, estuvimos entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. De hecho, es que Hechos 18 nos dice que un ángel del Señor le dijo, Pablo, no temas porque tengo mucho pueblo aquí. A veces la forma en cómo llega el mensaje a nosotros también parece en debilidad, pero lo débil de Dios es más fuerte que cualquier cosa del mundo. Pablo confirma que no con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino una frase que él utilizará 4 veces, 3 en 1 y 2 de Corintios y 1 en Tesalonicenses. No con palabras, sino con demostración de espíritu y de poder. Probablemente podíamos pensar que a Pablo le acompañaban, y así lo dice el libro de los Hechos, señales milagrosas. Pero no se circunscribe solamente en milagros esto, porque Pablo dice, llegaré a vosotros y veré esos que se consideran grandes, a ver si lo que ellos tienen son palabras o es poder. Y ahí probablemente no hablaba de las señales de un apóstol. El apóstol Pablo rehusó utilizar un lenguaje académico, florido, filosófico. No, se propuso no saber otra cosa. Qué difícil. Se mordió la lengua, porque su mensaje era Jesucristo y este crucificado. ¿Para qué? Para que su fe no se funde, no se base en esa sabiduría de palabras, sino en el poder de Dios. ¿Sabéis? Conocí una vez enseñando espiritualidad cristiana desde Logroño, en una escuela que funcionaba por internet. Había una mujer que había tenido una triste experiencia en su vida, su matrimonio, y por algunas circunstancias un movimiento cristiano de Inglaterra pues llegó con el Evangelio otra vez a su corazón, y su corazón volvió a volver a estar en sintonía con el Señor. En mis conversaciones con esta persona me preocupó profundamente algo, y es que para que ella, era una mujer, se sintiera otra vez bien con el Señor, tenía que ir a Londres. No podía encontrar el mismo ambiente, la misma música, el mismo entorno, la misma gente que le acogía. No lo podía encontrar aquí en España. Y dices, algo no me acaba de cuadrar. Claro, todos somos humanos, todos flaqueamos, y yo tendré también mis debilidades. Pero qué importante que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en cuestiones humanas o materiales. ¿Qué haremos cuando nos encontremos en la eternidad con creyentes que no tuvieron
cosas tan preciosas que nosotros tenemos como la música, la alabanza. A mí me encanta, a nosotros nos encanta. Hubo años que toda la familia, nosotros dos y nuestros 3 hijos, estábamos en la escuela de música y tocábamos en la iglesia, gracias a Dios. Pero ¿cuántos creyentes han existido siglos atrás que no han tenido esa bendición? Pero han conocido a Dios, te lo aseguro, y los encontraremos. ¿Cómo quiere Dios que le conozcamos? Claro que sí que existe, por ejemplo, el ministerio de apologética, en el sentido de cómo defender nuestra fe, hacer que nuestra fe sea razonable frente a los argumentos de la filosofía, de la ciencia, de la sociología. Nosotros queremos, como dice Pedro, presentar razón de nuestra fe. Y nosotros lo hacemos. Pero yo no sé vuestra experiencia, pero en mi experiencia de dar testimonio, nadie se ha convertido después de hablar del Arca de Noé. Ni tampoco nadie se ha convertido después de hablarle de que el mundo fue creado por un diseño inteligente, aunque gane el argumento. Pero eso es como una especie de antiinflamatorio. Es como una píldora que tú tomas y si hay algo que tienes dudas o algo que tienes problema, se baja, pero eso no es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios viene por la persona del Señor Jesucristo, por su sacrificio por nosotros, por el arrepentimiento de nuestros pecados, por ver a Dios en su amor y su gran sacrificio a través de su propio Hijo. Es en ese vocabulario, en ese canal, en esa sintonía y, si me permitís, en ese espíritu que conocemos a Dios y nuestra fe se funda en el poder de Dios. Es un conocimiento especial. No es un conocimiento menor. El apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los perfectos. Nuestra versión 60 dice, entre los que han alcanzado madurez. En griego es una sola palabra, teleios. Es una palabra, los perfectos, que sí, a veces habla de aquellos que han alcanzado madurez, pero hay otras veces que se refiere sencillamente a creyentes. Por ejemplo, Filipenses 3:15, cuando dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Y de qué está hablando? ¿Solo de los maduros? ¿Solo los maduros deben estimar todo por pérdida por amor de Cristo? No. Sino que esos perfectos son aquellos que han sido limpiados por la sangre del Señor, santificados y son perfectos delante de Dios, aunque todavía necesitemos crecer en Él. Otro pasaje, por ejemplo, Hebreos 10:14, cuando dice, con una sola ofrenda, el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando de, ay mira, es una muleta para el que no quiere creer en la ciencia. Eso es lo que dice el mundo. Pero nosotros decimos no, es sabiduría de Dios y es sabiduría entre aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Una sabiduría que Dios reveló en la persona y la obra de Jesucristo. Como dice, Dios lo reveló para nuestra gloria. ¿No dijo el apóstol Pablo, Gálatas 6:14, que se gloriará en qué? Cruz del Señor Jesucristo? Esa es su gloria, por lo cual el mundo le es crucificado a Él. Una sabiduría que nadie vio, ni oyó, ni subió en corazón de hombre. Miremos las religiones antiguas, mira las filosofías de Confucio, con toda la sabiduría natural que puedan tener. ¿Qué se puede comparar al Evangelio? A la entrega por amor de su propio Hijo para el favor de aquellos que son enemigos, porque éramos enemigos de Dios y Cristo murió por nosotros. En segundo lugar,
este conocimiento de Dios no solamente es la elección positiva del apóstol, no solamente es un conocimiento superior al mundo, pero dice la Escritura que es un conocimiento profundo del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un conocimiento espiritual? ¿Estamos hablando de una fe ciega? ¿Estamos hablando de esos misterios sibilinos de cosas que no se pueden describir? No. La fe cristiana es una fe que se puede comunicar, que se puede declarar, se puede enseñar, se puede entender. Es una fe, diríamos, proposicional. Hasta tal punto que, por ejemplo, dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, hijitos, probad los espíritus, porque no todos son de Dios. Aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Fijaos, una confesión teológica de que Jesucristo vino en carne, que no era una aparición, que no era un espíritu, sino que realmente tomó carne. Eso era importante para la fe. Es una proposición, es una declaración que se puede comprender. Pues, ¿qué es el conocimiento espiritual? Otra vez, volviendo a la ilustración de los enamorados, volviendo a una ilustración de una persona invidente. No sé si hay aquí alguna persona invidente, pero aquellas personas que son invidentes de nacimiento, ¿cómo le hablarías de un amanecer? ¿Alguien ha estado en un amanecer en la costa, en la playa? Me acuerdo una vez en Valencia, una vez yendo en barco a Menorca a ver el sol salir. ¡Qué bonito! ¡Qué colores! ¡Guau! Uno se sienta ahí. ¡Guau! Levanta los ojos, y pues si eres creyente, levantas los ojos y dices, Señor, ¡qué maravilla lo que tú has creado! ¿Cómo se lo explicas a una persona que nunca ha visto los colores? Pues el conocimiento espiritual tiene que ver con eso. Una cosa es que te digan a ti, Cristo ha muerto por ti. ¿Quién no sabe eso? Pregúntale a cualquier católico, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te lo dirá cualquiera. Pero ¿significa eso que conocemos espiritualmente a Dios? Bueno, es cuando el Espíritu Santo de Dios toma de su palabra y no solamente nos lo comunica y lo podemos entender aquí, sino que lo discernimos en el corazón, lo asimilamos y nos transforma. Es como si tú quieres realmente a tu esposa o a tu marido. Cuando te casas, espero que cambies ciertas cosas. Cambias de cómo haces, ¿por qué? Por agradar a tu esposo o tu esposa. Y el conocimiento que tienes no es solamente intelectual, sino es más profundo. Pablo lo dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce si tú amas algo, si buscas algo? Incluso a veces nuestra mente nos juega malas pasadas, pero tu espíritu, tu interior, sabe lo que quieres. De la misma manera, el Espíritu de Dios nos ha sido dado para que las cosas de Dios no solamente sean información, sino, como dice Pedro, hemos gustado que el Señor es bueno. Lo hemos podido discernir, entender, asimilar y nos ha impactado, nos ha transformado. Ese es el conocimiento de Dios. El Espíritu que viene de Dios y no del mundo, dice el apóstol Pablo. Es lo que Dios nos ha dado y nos lo ha dado para que le conozcamos y, como dice Pablo, para que sepamos lo que nos ha concedido. Dios quiere que sepas lo que Él ha obrado por ti.
De verdad, no tomemos esa postura de que Dios está tan lejos, ¿sabes? De que Dios es tan maravilloso, tan santo, tan alejado de nosotros que... No, Él ha querido acercarse y te ha dado su propio espíritu para que conozcas su amor directamente, para que no solamente lo oigas, no solamente lo leas, sino que impacte lo más profundo de tu ser. Ese es el conocimiento que Dios quiere que tengas. En tercer lugar, Pablo lo compara con el mundo. Y es cuando dice, ese conocimiento no puede ser juzgado por el mundo. A veces las personas nos dicen, qué suerte tú tienes mucha fe. Y te dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? Lo que puedes decirle es, mira, lee la Escritura, porque la fe viene por el oír. Pero no es cuestión de que soy muy religioso, ¿verdad que no? Yo no era religioso, vosotros probablemente tampoco. Pero la palabra del Señor nos trajo a Dios y creó esa dimensión espiritual. No es misticismo, es amor por nuestro Dios. El mundo no puede discernir esa sabiduría espiritual, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es un conocimiento que el hombre natural no puede discernir, no las percibe, les son locura, no las puede entender. Normal, es como un ciego tratando de entender los colores del arco iris. Es como una persona que jamás se ha enamorado, entender cómo un joven puede enamorarse de aquella persona con quien se va a casar. Por otra parte, el hombre espiritual dice, puede discernir todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros miramos a la naturaleza, podemos entender lo que dice el mundo, lo que dice la ciencia, pero tenemos un conocimiento más allá. ¿No dice Pablo, 1 Corintios capítulo 6, cuando los creyentes equivocadamente se llevaban a juicio unos a otros? Dice, ¿es que vosotros no podéis juzgar las cosas que son pequeñas? Las cuestiones humanas son pequeñas, que si lo compruebas, lo analizan los científicos, lo pueden hacer. Pero las cosas de Dios es un regalo de Dios. Es fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso el espiritual discierne todas las cosas, pero nadie puede decirte si tú eres creyente o no. Tú de dentro lo sabes. Ese es el conocimiento de Dios. Primera de Juan nos diría, esa unción, el Espíritu Santo que tenéis de Él, permanece en vosotros. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque esa unción os enseña todas las cosas y es verdadera. El Espíritu Santo de Dios y tú, ese testimonio de Dios en tu corazón, Romanos capítulo 8, te da testimonio de que eres hijo de Dios, aunque los demás lo crean o no. El espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Y por último dice el apóstol, nosotros tenemos la mente de Cristo. Vemos todas las cosas por el prisma de la persona de Jesús. La revelación plena, absoluta y final de Dios en la persona del Señor Jesucristo y especialmente en su sacrificio en la cruz. Termino con 5 preguntas. Primero, hemos dicho que la fe, esto no es una pregunta, la fe es razonable. Lo que pasa es que el conocimiento espiritual de Dios va más allá de lo que es razonable. Ahora, primera pregunta, ¿hasta qué punto estás satisfecho con tu conocimiento de Dios? ¿Creces, deseas crecer en ese conocimiento espiritual? Dices con el salmista, Señor, deseo conocerte. Deseo entrar en ese conocimiento de amor, de darse a conocer como tú deseas ser conocido.
queremos crecer? ¿Hasta qué punto el espíritu secular del mundo ha influido en nosotros como esos árboles doblados por el viento? Segunda pregunta, cuando hablo con alguien en el mundo, ¿nos sentimos que podemos enseñarle o nos sentimos intimidados? Eso es una cuestión espiritual. Debemos percibir que el conocimiento de Dios es un privilegio y podemos comunicarle la palabra del Señor para que Él vaya a Dios, para que Dios le dé de su espíritu y pueda conocerle igualmente. Uno de los pasajes más emblemáticos para la vida cristiana es Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Que la sabiduría, el conocimiento de Dios, no sea en los términos del mundo, sino en esos términos espirituales, profundos, interiores, según la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por último, ¿cómo es tu conocimiento de Dios? ¿Cómo es el mío? ¿Expresa una relación con Él? Espero que sí. Somos muy humanos. Yo a veces me sorprendo de lo humanos que somos. Aunque no queremos que el mundo o que nuestro cuerpo físico nos afecte, al final somos muy humanos. Pensamos como hombres. Pero debemos volver a la palabra del Señor, mantener nuestros corazones cercanos a la Escritura. ¿Para qué? Para que esta palabra transforme nuestra mente, nos imparta su espíritu, iluminando esta palabra, transforme nuestros corazones y podamos entrar en esa relación preciosa con Dios. Si sientes que te enfrías, si sientes que te intimidas, si vienen dudas a tu vida, vuelve a la persona del Señor Jesús. Pide a Dios ayuda y seguro que te la dará. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias por vuestra compañía, por habernos dedicado este rato. Y bueno, siempre hay la primera vez, pues que puede haber una segunda, ¿no? Que podáis volver a venir y estar con nosotros. Y cómo no, pues como nuestra iglesia necesita de un pastor o pastora, pues contar con nosotros, que con los brazos abiertos os recibiremos cuando vosotros queráis, y a quien el Señor elija y quiera que esté con nosotros, pues estaremos esperando deseosos. Y quiero acabar y os quiero dejar unos deberes. Porque yo no sé si es que me voy haciendo mayor ya también, pero últimamente estoy pensando mucho en sentirme en paz con Dios y sentirme tranquila, que el Señor ha estado conmigo todo este tiempo, está conmigo y seguirá estando, pero que Él me ayuda a ser una buena persona, intentar ser una buena persona, ¿no? Que es lo que queremos ser, ¿no? Ser amor como Dios. Y os dejo últimamente siempre estoy, como lo tengo allí en la habitación, eso que dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me harás estar confiado. Tantas veces lo he leído en castellano que ya en catalán dice: va dormir en pau, que amb un punt em fico al llit, perquè sols tu, Senyor, em fas viure confiat. Pues mi tarea para esta semana, y me gustaría que vosotros también la tuvierais, es que cuando nos vayamos a dormir podamos estar confiados y sabiendo que hemos perdonado todo lo que tengamos que perdonar. Es muy fácil, a lo mejor a mí me sale mucho más que me perdonen, ¿no? O perdonar. Es como más complicado, creo yo. No sé, pedir perdón lo es, pero perdonar a alguien que te haya ofendido, algo que te haya pasado durante ese día, pensémoslo durante esta semana, a ver qué podemos sacar y qué es lo que conseguimos. A mí a veces me ha costado, y gracias a Dios
y pensando en el Señor y leyendo la Biblia, a veces pues lo consigues y tiras para adelante. Pero es importante la relación que tengamos con la gente, y es una manera también de demostrar que el Señor está con nosotros, sabiendo perdonar a quien nos haya ofendido. Y no tan solo estoy pensando ahora en gente conocida nuestra, sino en el trabajo, en cualquier otro sitio, ¿no? Que es importante. Y quiero dejaros con unas palabras de segunda de Pedro, que diu: vosaltres, doncs, estimats, previnguts com esteu, vigileu. No fos cas que fósseu arrossegats per l'error dels malvats i decaiguéssiu de la vostra fermesa. Tot el contrari, creixeu en la gràcia i el coneixement del nostre Senyor i Salvador Jesucrist. A ell la glòria, ara i fins al dia de l'eternitat. Amén.